Estamos más que felices en el Día de la Inmaculada Concepción, que nos ha conferido una noche tan bella, tan clara y tan diáfana para celebrar, continuando con la programación sesantésimo, que significa 60 aniversario. Nosotros estamos muy felices de estar aquí. Espero que hayan disfrutado del recorrido de las áreas de servicio de la Villa Planchar. Un recorrido muy peculiar porque fue diseñado de esa manera, ya que toda la noche es temáticamente dirigida a la celebración de una cena que dentro de pocos minutos vamos a disfrutar debajo del Samán en la plazoleta de llegada de la Villa Planchar, y que está basada en un libro editado por la editorial Domus en 1931, es decir, por Gio Ponti, basada en un libro de cocina, en un recetario que fue escrito por una mujer en Italia, y es el primer recetario de cocina de la modernidad en Italia, Emma Vanzetti. Emma Vanzetti tenía un apócrifo llamada El Quattrovo. La cuatrova, o sea, la que hacía todo con 4 huevos en la cocina. Y este recetario excelente, del cual vamos a disfrutar algunas recetas, la mayoría de las recetas, de hecho, de la cena del menú de esta noche, están, digamos, tomadas directamente de este libro de 1931, lo cual, comprobadamente, nosotros esta noche nos hemos dado cuenta que el libro sirve, funciona, que es lo que justamente el editor del libro y quien escribe el prólogo también nos asegura que son recetas que funcionan. De manera que la antesala para la cena va a ser escrita, va a ser dictada por Bernardo Macedo Osorio, quien es una de nuestras últimas adquisiciones estelares en la Fundación Docomomo Venezuela. Como ustedes bien saben, es una organización que está en Venezuela desde el año 2010 para la protección del patrimonio moderno, y que ha sido llamada, abogada por mucho cariño por la Fundación Planchar para ayudarnos en la celebración de esta noche. Entonces, les quiero presentar a Bernardo Macedo, quien les va a hablar brevemente de este libro maravilloso editado por Gio Ponti y que está muy infundido del espíritu pontiano, y por eso nosotros lo hemos escogido. Hay mucho de lo que existe en la Villa Planchar y de todas las obras de Gio Ponti en Caracas que este libro ya recoge en su manera de escribir, en su manera de presentar el conocimiento, en este caso gastronómico. Bueno, Bernardo Macedo Osorio, quien va a abundar más sobre el libro La cocina elegante o el Quattrovo ilustrado, es arquitecto, graduado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela en el 82. Somos, de hecho, colegas graduados el mismo año. Curso de especialización en Arquitectura del Paisaje e Interiorismo del Instituto Superior de Arquitectura Design, ISAD, en Milán en 1985. Entre París y Barcelona desarrolló proyectos de Product Design trabajando para clientes como Omega, Swatch, Hermès, Parfum Christian Dior, Black & Decker y Luxottica. Es el director de Creative Brand. Desde 2002 se dedica a la producción de muebles a partir de perfiles creando piezas cargadas de tradición histórica en clave contemporánea. Bueno, los dejo con Bernardo y disfruten de La cocina elegante o el Quattrovo ilustrado. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Es realmente un honor estar aquí porque es una noche realmente muy especial. Bueno, yo voy a hablarles de este libro que cayó en mis manos por un azar del destino. Cuando yo estudiaba en Milán, en los 80, yo estaba haciendo un curso de especialización de arquitectura y un día me llama Marva Griffin, que es nuestra querida gurú del design internacional venezolana, que lanzó el Salón Satélite del Móvil, y me dice: Bernardo, yo quiero que tú vayas a casa de Lisa Lici Traponti, editora de Domus en ese momento, para que la entrevistes.
y hagas una exposición sobre Ponti, escribas algo sobre Ponti, porque la Galería Mendoza en Caracas va a dar una retrospectiva. De manera que, bueno, a mí me encantó el reto, y fui a casa de los Ponti en vía Randazzo, perdón. Yo siempre le digo Pontaccio por lo de Ponti. Y bueno, la visita fue extremadamente agradable, porque indudablemente la sensación que yo tuve, todas las opiniones que yo voy incluso a decir del libro son sumamente personales, porque hay muy poca literatura. Las dos hermanas Ponti me recibieron sumamente gentiles, sumamente amables. Realmente lo que uno siente es que cómo ha debido ser Gio Ponti y Giulia, la madre, de joviales y de divertidos, porque son dos mujeres, Tita y Lisa, encantadoras. De manera que, bueno, yo entrevisto a Lisa, le hago varias preguntas, pierdo la mitad de la entrevista porque me pongo sumamente nervioso y no aprieto el botón de grabar. Y al final de la entrevista, ellas me salen con varias revistas Domus del archivo Ponti para que yo haga la investigación. De manera que yo me sentí sumamente tocado y honrado por esto, porque no tenían por qué, y por otro lado es un tesoro de ellas, imagínense. Y me dieron con toda la confianza, me dijeron, con tal de que no las devuelvas, tú haz tu investigación y tráelas. De manera que yo, ahorita no veo bien la fecha, pero es abril, creo que es el 4 de abril del 86, meses después le compré unas peonías, unas maravillosas flores, y les llevé a las hermanas Ponti de nuevo las revistas, y otra vez, amabilísimas y gentilísimas, me regalan este libro. Lisa me da el libro en las manos y me dice, esto es un pezzo muy raro de Editoriales Domus. Ya yo sabía qué tesoro tenía en las manos, ¿no? De manera que me lo dedica. Yo le dije, esto es un honor muy grande, yo estoy siendo embajador de mi país en este momento y me encantaría que fuese Gio Ponti, su padre. Lamentablemente ya no lo tenemos, porque no me lo dedica a usted. Y ella muy gentilmente me puso molti auguri a Bernardo Mazzei, con simpatía, Lisa Licitra Ponti per Gio Ponti, Milano 1486. Bueno, lo cierto es que esta es la casa que yo visité y esta es la primera obra de Ponti. Este libro es un misterio realmente desde que me lo pusieron en las manos. Cuando uno lo abre, una vez en la casa, yo abro el libro y al leer este párrafo que dice, esto es un libro del 31, como bien dijo Jania, pero fue reeditado en el 78. Cuando uno abre esto y dice, la editorial Domus reimprime este libro, este original volumen, nacido en 1931, en el intento de reproponer la filosofía del arte culinaria, entendida como creatividad, fantasía de sabores, alegría convivial y ocasión de encuentros y placer del espíritu. De manera que ustedes ya se pueden dar cuenta. El papel es fabriano, la tipografía sumamente, con muchísimo cuidado, todo sumamente cuidado. Y la primera ilustración es de Gio Ponti, ilustrando a Remiggia, la cocinera literaria, que trata de batir claras de huevo leyendo una obra de... Claro, ¿qué pasa? En la primera lámina podríamos retroceder. Hay todo también, surgen una más. Vete atrás una más, vamos a la primera. Claro, uno ve la portada, esta es la portada de la edición del 78. Uno ve Quattrova, la cucina elegante, o más bien el Quattrova Illustrato, y dice con perfección de Piero Gadda, diseños de Tommaso Buzzi y Gio Ponti. O sea que ahí hay todo un programa, podemos ir a la tercera. Allí surgen una cantidad de interrogantes. Bueno, aquí no todo el mundo tiene por qué saber quién es Gio Ponti, indudablemente, pero Gio Ponti es el autor de esta maravilla en la cual estamos envueltos. Es una obra de arte total, absoluta. Fue un hombre que fue sumamente ecléctico, que incluso antes de hacer arquitectura ya estaba haciendo artes aplicadas. Ella estaba aplicando el concepto que él tenía de la casa italiana en las artes aplicadas. Vamos a la próxima. ¿Qué pasa? Tommaso Buzzi, yo empecé un poco a indagar quiénes eran los personajes del libro, sobre todo quiénes habían ilustrado el libro.
realmente eran hombres renacentistas. ¿Qué pasó? Joe Ponti fue un hombre que peleó en la Primera Guerra Mundial. Perdió probablemente unos 5 o 6 años en la guerra. Fue además condecorado. Y se reúne ya en el Instituto Reale Técnico de Milán con Tommaso Buzzi, 9 años más joven que él, con Lancia, Emilio Lancia, Pietro Chiesa. Eran todos arquitectos y eran todos hombres renacentistas, y por eso está Rafael ahí. Pues, ¿qué pasa? Que en el momento de hacer el libro, Ponti, Buzzi y Lancia ya trabajaban juntos, porque en lo que egresaron del Real Instituto Técnico de Milán, se ponen a trabajar. Por ejemplo, la primera casa es de Ponti y de Lancia, la que vieron en vía Randazzo, que fue el primer trabajo como casa de Ponti, que es su casa de matrimonio, donde él fundó su familia y tuvo sus hijos. La segunda es de Tony Bouillet, que es el dueño de Cristoforo. Lo que ustedes ven allá en la derecha es la publicidad de las primeras revistas Domus, de quiénes eran los clientes de la revista y quiénes eran los clientes de Ponti. De manera que eso era una especie de élite de la cual Ponti fue promotor, precursor y absoluto padrino, porque la revista que él funda en 1938, 3 años después de que 3 años antes de que este libro se publica, era una tribuna para todas las artes aplicadas. Resulta que esto es un poco para yo decirles el contexto en el cual ya Tommaso Buzzi colaboraba con Joe Ponti y con Lancia en embajadas en esta maravillosa casa, que es la única casa de Ponti en Francia, si no me equivoco. Y bueno, puedes pasar a la otra. Tommaso Buzzi, ¿qué pasaba en ese momento en Italia? ¿Y por qué Ponti es importante? ¿Por qué las artes aplicadas son importantes aquí? Ponti, antes de fundar Domus y antes de hacer sus casas, antes de practicar arquitectura, él fue llamado por la Richard Ginori, que es una casa de porcelanas de Florencia, en el 23, para renovar toda su línea de producción. Y Ponti entiende que esto es un momento sumamente especial en Italia, porque en Europa habían habido ya movimientos de artes aplicadas, como la Wiener Werkstätte o la Bauhaus. No había sucedido nada parecido. Él toma esta ocasión y, aparte de ser director creativo por casi 9 años de la Richard Ginori, en la cual produjo piezas de una altísima calidad, basadas sobre todo en la escuela neoclásica. Cabe decir que toda esta gente que yo les he nombrado tenían una profunda formación clásica, pero no realmente. Ponti decía que el clasicismo no era una cuestión de repetir estilos o de repetir manierismo, sino que es la búsqueda de la... Bueno, perdón, antes de... Siguiendo mis fichas, pero bueno. Aquí yo les puse esta selección porque esto tiene que ver mucho con las ilustraciones del libro que vamos a ver. Toda la imaginería de Ponti en ese momento era sobre el clasicismo, la figura femenina, muy art déco si queremos. La mano está sumamente presente porque eso es un tema recurrente en Ponti. A él le fascinaban las manos. De hecho, él después con Lino Sabatini, creo que en esta casa hay más de un ejemplo de eso. Ellos eran unos estetas realmente. Eran hombres excesivamente prolíficos en sus producciones. Estaban no solamente haciendo arquitectura, estaban haciendo muebles, estaban haciendo cubiertos, estaban haciendo muchísimas cosas. Podemos pasar a la próxima. Los primeros años de Domus fueron básicamente, porque una de las interrogantes, ¿por qué Tommaso Buzzi y por qué Ponti ilustran un libro de cocina y por qué Editoriale Domus se interesa en un libro de cocina? Pues eran todos un club, porque simplemente Il Quattrova era la rúbrica gastronómica de los primeros años de Domus. Tommaso Buzzi básicamente era el redactor de la revista Domus en esos años. De hecho, ustedes pueden ver aquí una portada de la primera. Esto es un trabajo de Buzzi, porque Buzzi fue vidriero también en Venecia con Benini, porque Paolo Benini fue también compañero de la misma escuela. Se graduaron todos juntos. Paolo Benini funda la Benini en Venecia e invita años después a Ponti. Entre Ponti y Buzzi, a pesar de la diferencia de edad, hay un paralelismo, porque Ponti ya era director creativo de Richard Ginori y años después Paolo Benini, su compañero y amigo, lo llama para que se encargue de la producción de vidrios. De manera que aquí, ¿qué vemos?
Tanto era la relación de Domus, esa Domus que publica el libro en ese momento. Fíjense que Casa de la Italiana tiene la estética del libro, y que ustedes ahora van a ver. Y este dibujo es de Buzzi diciéndole a Gio Ponti: mira, Domus es tan mía que es un po' Domus y un po' Domaso. Bueno, ¿y qué pasa? El labirinto es una sociedad que ellos fundan de muebles de altísima calidad, y la otra, que es la Domus Nova, hablando de hombres renacentistas, se vendía en la Rinascente y era una colección de muebles para gente un poco más, un mercado un poco más amplio, ¿no? Ya podemos pasar a la próxima. Bueno, ¿quién era il Quattrova? Por muchísimo tiempo yo pensé que il Quattrova era un hombre. De hecho, mucha gente piensa que era Gio Ponti. Hay incluso en mis investigaciones sobre este trabajo, y ya desde hace tiempo, porque yo vengo investigando desde hace tiempo sobre este libro, que como les dije, hay mucho misterio alrededor del libro. Caramba, ella era la que redactaba en Domus la rúbrica gastronómica. No era nobildonna, ella después se casó con un noble siciliano, que es Marco Notarbartolo di Sciara. Ella trabajaba en Domus, era amiga de todos ellos, y aquí está, por ejemplo, a través de una amiga que es una sagüesa en internet, y que incluso, porque costó encontrar notas sobre Emma, se encontró una película de su matrimonio, y una película años después, en plena Guerra Mundial. Gio Ponti la ilustra aquí. La única pista de que la Quattrova era una mujer es un dibujo de Gio Ponti, y la retrata con su carácter más prominente. La señora tiene una gran nariz, y se ve que debe haber sido una muy buena cocinera. Ella después, años después de que edita el libro con Editoriale Domus, saca en el 36 un libro que se llama El Doppio Quattrova, que es este que ven aquí, y más nunca volvió a salir hasta que Domus lo reimprime en el 78. También ese libro ha inspirado a Aldo Buzzi, que es un literato italiano, a poner en la portada este libro, aunque el libro no tiene mucho que ver con la... Eso es muy curioso, el hecho de que sea una mujer la autora del libro, porque en Italia no habían habido recetarios, por lo menos en la edad del siglo, en la era moderna, en el siglo XX, 2 o 3 nada más, ¿no? Pero ella se esconde bajo este seudónimo masculino que era un poco dudoso, ¿no? Lo cierto es que Emma se casa con Marco Notarbartolo di Sciara y se retira. Años después, como les dije, vuelve a editar el libro. Pero bueno, ahora disfrutemos un poco vamos a hablar propiamente del libro. ¿Podrías pasar la próxima? El prefacio. También está Piero Gatta, que es otro genio, amigo de ellos. Piero Gatta es un literato, gastrónomo, y que fundó el Festival de Venecia. Era un hombre crítico de cine, era muy cercano a Cinecittà, a Rossellini, y era un gastrónomo y un sibarita. Él básicamente empieza el libro con una sentencia diciendo: mangiare es una cosa seria, o sea, el comer es una cosa seria. Pasa, sí señor, y para todos ellos lo era, porque esto más allá de un recetario, yo ni siquiera diría, es injusto decir que este libro es un recetario. Esto es una obra de arte sobre ni siquiera la gastronomía, las artes culinarias. De hecho, Emma Vanzetti lo dice: nosotros en la cocina hacemos arte. Poco a poco nos vamos a dar cuenta de que no es un libro de cocina tan técnico, porque Emma Vanzetti, bueno, ¿qué pasa con Gatta? Gatta, después les cuento lo que Emma Vanzetti dice. Gatta, ¿qué es lo que hace? Él hace un vuelo sobre la manera de servir, la manera primero de comer. Si usted, lector, no está pensando en la cena de esta noche, este libro no es para usted. Él compara la música con la comida, la comida con la música. Después pasa a hablar de galateo, que es la manera de recibir la comida, y que esta casa tiene mucho de eso, porque a Nala le gustaba mucho recibir. Y ya ese concepto se nota desde muy temprano, ¿no? Para luego pasar
él estuvo a punto de no escribir el prefacio porque Emma Vanzetti estaba contra los antipastos. Y resulta que esto era una... Bueno, él se ofendió, no le gustaba eso de que a Emma no le gustaran los antipastos. Después él se ríe un poco, dice, bueno, está bien, ella al final permite un antipasto ligero, le celebra un capítulo que ella tiene, una puesta en escena, como la llamo yo, sobre el tomate, sobre las pastas, para luego pasar a cómo son las artes culinarias, y le dedica al final a Emma Vanzetti, porque dice es un poco también romántica. Es muy irónico porque el libro es sumamente irónico de parte de Gada hacia Ponti, de parte de Vanzetti hacia Ponti. Todos se chalequean, como se dice coloquialmente, ¿no? ¿Qué más? Bueno, al final él termina dedicándole, porque Emma Vanzetti, un verso de Baudelaire, que cuando justamente ella describe el sabor del coco, que es un plato que nosotros vamos a degustar hoy, el primer plato se llama caldo de coco, le dedica un verso de Baudelaire. Yo ahora no tengo los lentes y se me confundió, pero bueno, yo lo traduje y dice: la languidecente Asia y la quemante África, todo un mundo lejano, ausente, casi difunto, vive en tus profundidades, selva aromática. Esto es un verso de Baudelaire y él un poco le dedica a Emma esto por lo del coco, ¿no? Por los sabores exóticos, ¿no? Al final, ¿qué dice Gadda de esto? Que la mesura es realmente la columna vertebral del libro. Y esto es algo sumamente novedoso porque justamente esto se esposa con muchos movimientos que podemos pasar, que estaban en Italia. Esto es toda una cuestión intelectual porque se empieza a intelectualizar la comida realmente. Ya no es la cantidad, es la calidad y es cómo se presenta. Hay una cantidad de cosas que tienen mucha importancia por lo siguiente. ¿Qué pasa? Emma Vanzetti, después del prefacio de Gadda, empieza con las manos de la coca, que es una cosa bastante curiosa porque históricamente, ¿qué pasó? Las cocineras saltaron a la sociedad burguesa, o sea, realmente la figura de la cocinera en la sociedad burguesa europea, y esto pasa un poco también con nosotros. Después de las guerras se diezman los sirvientes, sobre todo las familias que podían tener sirvientes en casa y un ejército que les preparara lo que aquí se explica en el libro, porque este libro no es para todo el mundo. Este libro está escrito para la alta burguesía italiana. No todo el mundo podía, entre las dos guerras, permitirse todo lo que dice el libro. Entonces, ¿qué pasa? Que al faltar la servidumbre empieza a surgir la figura femenina en Francia en el 700 de la señora del campo que va a trabajar a la ciudad para poder servir a la familia burguesa que necesita estas cosas, ¿no? Entonces, claro, el libro, en pleno 1931, empieza muy irónicamente Emma Vanzetti a describir cómo es la manera de reconocer una buena cocinera que te ayude el resto de tu vida. Y aquí dice, en las manos de la coca, dice: la cocinera será la intérprete de nuestros dictados gastronómicos. Se hace entonces indispensable poder reconocer anticipadamente, con científica certeza, a través de los rasgos de la mano, a la buena cocinera de la mala cocinera. Superada esta precavida pesquisa, podrán en golosa paz experimentar todo el repertorio pastorresco. Eso todo es un programa. Podemos pasar a la otra. Aquí no hay ninguna ciencia, esto es prácticamente una quiromancia sumamente divertida, un italiano sumamente culto, y empieza uno a divertirse con este libro, porque este libro no es solamente un recetario, esto es una obra de arte, ¿no? De manera que, bueno, aquí supuestamente es la mano de la buena cocinera y la mano de la mala cocinera es una mano aguda y casi que no se mueve, ¿no? O sea, una mano operaria, si queremos, ¿no? Pasa otro. Y me voy a detener un poco en las tres premisas del libro, porque en realidad es la columna vertebral del libro y es la manera de radiografiar un poco, primero la época, segundo la personalidad de la que escribe el libro y de los que lo ilustran, pero sobre todo con ella. Estas tres premisas son importantísimas porque nos van a hacer entender muchísimo sobre el libro, y es la cocina de hoy y la cocina de ayer. La organización científica en cocina, que también da risa porque al final no es nada científico, y del convidar.
Bueno, resulta que el primer párrafo a mí me llamó muchísimo la atención, porque esto tiene que ver con el modernismo, y de hecho estamos hablando del modernismo. Pues aquí justamente en el primer párrafo, yo me voy a tener que parar, yo pensaba que tenía un cable aquí, dice: el hombre moderno que busca el reposo del ojo en la simplicidad de la arquitectura de hoy, que quita de su vida todo lo que es superfluo, que reconduce todas las cosas a su verdadera razón de ser, exige también hoy en el arte del campo gastronómico medida. Esto es sumamente importante. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que en la primera premisa, en la cocina de hoy y ayer, Emma Vanzetti describe un poco las bacanales romanas, ¿no? Por supuesto que era un exceso. Ella está con Marinetti, quiere la ligereza, quiere la mesura. Vamos a la próxima lámina. ¿Qué estaba pasando en Italia en ese momento? Italia se estaba redefiniendo a sí misma, estaba entre las dos guerras, el fascismo estaba imperando tanto en Italia como en Alemania, pero al mismo tiempo estaban surgiendo las industrias. Milán, que era la ciudad de ellos, es una ciudad, es prácticamente el motor industrial. ¿Y por qué les pongo esto? Es para que entiendan un poco el contexto en el cual surge el libro. Forma Urbis Mediolanum fue un concurso de urbanismo que todos ellos participaron: Benini, Buzzi, Lancia, Chiesa, Gio Ponti. Italia se estaba realmente rediseñando, la industria estaba floreciendo, el aperitivo, esas fórmulas medievales de los frates medievales estaban siendo industrializados por las familias que los manejaban, como Campari, como el licor Strega, como Martini, etcétera, etcétera. Los artistas futuristas, al Emma Vanzetti declarar que es futurista, está con Marinetti, que es el primer movimiento artístico italiano que tiene que ver además con la gastronomía. Es sumamente claro esto. ¿Qué es lo que pasa con estos dos movimientos? Al Emma declararse futurista, estos movimientos lo que predican, y el libro al final no es otra cosa que una estetización de la manera de servir. Eso es lo que realmente es el libro. Aquí abajo hay una frase muy cómica que dice: aunque la belleza de hoy, aunque Gio Ponti esté en Vanzetti, aunque Gio Ponti no la piense o no la dibuje así, es belleza magra, delgada, de línea. Estamos con Marinetti. Y nada de pasta, señoras y señoritas. Pocos dulces, no beban en las comidas, y por caridad húyanle a la cerveza y a las bananas. Pasé. Lo que viene aquí en la organización científica, bueno, Piero fue también muy irónico con ella, porque dice, Emma tiene incluso la ironía de bajar de su cima de sapiencia y dictar un decálogo que sería el primero. Yo lo resumí porque son frases sumamente sofisticadas en italiano, pero básicamente el primero es tener la limpieza absoluta en la cocina. Segundo, los utensilios en su sacrosanto puesto. El azúcar y la harina, una vez usadas, hay que ponerlas en sus recipientes de nuevo. Lavar todo durante la labor de cocina. Cantidades exactas y tablas de tiempos de cocción. Estas dos cosas dan risa porque después uno se da cuenta que ella echa el cuento muy televisivamente. Es un libro sumamente moderno, porque no tiene capítulos, tiene mise en scène, tiene puestas en escena. Llama de gas baja, presentación del plato, no botar ninguna sobra y amor por el oficio. Después ella se va al convidar, que es la tercera premisa, y prácticamente esto es un manual de galateo. ¿Qué es el galateo? A mí me gusta mucho esta palabra. El galateo es un manual de urbanidad. En el 700 empezaron a surgir los manuales de urbanidad, y como esto es un libro realmente neoclásico, ese fue lo neoclásico un poco que tiene también el libro, es eso, que repropone un manual de urbanidad, el servir. Luego viene el Corpus Quattrova, que básicamente son las puestas en escena que yo les estoy narrando. Podemos pasar. Aquí vienen todas las ilustraciones. Aquí está el dictado contra los antipastos, del cual Gadda se pone sumamente, casi que no le escribe el prólogo. Hay muchísimas puestas en escena. Hay un capítulo para las reses, y todo esto profusamente ilustrado por Tommaso Bucci y por Gio Ponti sobre diferentes personalidades de cocineras que pueden existir. Está, por supuesto, Celeste la coca, que tiene la cabeza entre las nubes. Está el esqueleto de Bucci allá, de la buena cocinera, que por cierto yo pregunté
¿por qué la cabeza no tiene nada en la cabeza? Y bueno, alguien me respondió que porque justamente lo mejor es no tener pensieri cuando se está cocinando, si no te sale mal el plato. Aquí está Leonardo, la coca poltrona. Me da mucha risa este dibujo porque aquí ya se intuye, esa es la silla chiavarina de la cual Ponti se inspira para hacer las superligeras de esta casa, no solamente esta. Y es exactamente esto, exactamente. Esta es la chiavarina realmente. Bueno, está la coca Galilea, la coca mecánica. Bueno, todo es un programa delicioso. Aquí está el capítulo sobre las aves. Todas las ilustraciones son una maravilla. Podemos pasar por otras porque yo no estoy, ya no sé cuánto llevo, por favor, interrúmpame. Hay un capítulo sobre los cócteles y lo quise poner porque hay una mise en scène realmente. Porque ¿qué es lo que pasa con los capítulos de este libro? Son realmente puestas en escena. Es sumamente cinematográfico y televisivo, diría yo, porque podría ser el show de Lucy en un momento culinario, porque es un momento inesperado o sumamente familiar, en la cual ella te prepara, en un italiano sumamente sofisticado, en la manera de proponer sus recetas. Entre ellos están los cócteles, pero uno puede ver, el cóctel Richard es de los Richard Linori, el Emma Cocktail es Emma Vanzetti, y el Bouillet Cocktail es el de el señor dueño de Christofle. Podemos pasar. Al final, bueno, está el capítulo de Invito a la Novità, que de ahí sacamos por lo menos 2 platos nosotros de esta noche, que está el brodo di coco, que es el caldo de coco, y está también la ensalata de mele, curry e uova, que es manzanas, curry y huevos. Y bueno, seguimos con las ilustraciones. Hay varios capítulos. Hay incluso un capítulo que está ilustrado por Buzzi que se llama Bambine in cucina, las niñas en la cocina, donde Emma Vanzetti dice que a las niñas generalmente no las dejan entrar en la cocina y que para las niñas siempre es una tentación y molestar a la señora que está, y que generalmente la señora está de mal humor porque ellas están molestando. Entonces ella propone una serie de bizcochos y de cosas y bueno, y está también, Buzzi también repropone con las mismas formas de las galletas de las niñas la condecoración de la buena cocinera. Está la cuoca veloce, al final el libro termina con platos muy veloces, justamente esa misma modernidad. ¿Y qué es lo que pasa? Este libro lo que tiene de interesante es que un punto de encuentro multidisciplinario. Lo moderno que tiene también es eso, que son 2 genios que se pusieron de acuerdo para ilustrarlos, y una señora de su época que logró publicar esta maravilla, y en eso es una cosa sumamente novedosa, y vuelvo y digo, no proponen arte, proponen artes culinarias. Es un placer realmente leerlo. Podemos pasar a la otra. De nuevo, ¿por qué vuelvo a Joe Ponti un poco? Porque les quería justamente estos cubiertos que ustedes acaban de ver, que son de la Reed & Barton. Yo no sé si estos son los mismos o son prototipos. Christofle, este candelabro lo hace él para la Villa William de Christofle. Ya Ponti, junto con Lancia y Buzzi, habían hecho la Domus Julia, la Domus, justamente en el año en que hacen el libro ya había el tema de la casa a la italiana, que es la casa mediterránea, que es exactamente esto que vemos aquí, porque Ponti la reinterpreta, la trae desde Grecia, la pasa por Roma, la pasa por Sevilla y la trae a Caracas, porque está el patio colonial. Ponti le gustaba muchísimo la casa, ya estaba haciendo, él empezó a hacer primero cubiertos, o sea, podemos darnos la importancia del libro, podemos darnos cuenta. Cuando este hombre empezó primero a hacer cubiertos, y por eso Gasparini decía, señores, que me ayude, el señor Blanchard decía, ayúdeme porque este señor me manda planos de cubiertos y de cerradura, pero por supuesto, es que ese era justamente, Ponti fue sumamente coherente, y esto no es sino el ejercicio de estilo más refinado de toda esta escuela que hay detrás. Vamos rápidamente porque ya estoy hablando mucho. Este es Buzzi, este es el trabajo de Buzzi en Benini. Fíjense que el gallito del mueble allá es la portada del cuadro, es la misma gallinita. Estos son candelabros neoclásicos. Estos 2 genios, tanto Ponti como Benini, Buzzi, le hacían mucho caso a la iluminación. Esta casa no es otra cosa que una oda a la iluminación. Ponti pensaba que la arquitectura realmente desplegaba su verdadero encanto en la noche, y esta casa, o sea, hay que vivirla nada más que para saberlo. Él hizo muchísimas cosas para Benini. Esto es una lámpara, un lampadario para Benini y un candelabro.
e inventó una técnica que se llama vetro encamisado, que es un vidrio opaco con polvo de oro que hasta hoy se produce en Lenin. Él intervino, no para agrado de muchísimos, la Villa Necchi, que la había hecho Piero Portaluppi, que es una casa milanesa de la modernidad, en la cual se hizo hace poco un film que se llama Io sono l'amore, yo soy el amor, con Tilda Swinton. Él la intervino y prácticamente la francesó, porque esto era una casa de la época de los 30, justamente de esta época. Y después de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra, quisieron los dueños aburguesarla, la francesaron y prácticamente Buzzi quita todo lo moderno de la casa, por lo menos de abajo, de las zonas sociales, y mucha gente no le gusta lo que hizo Buzzi. Bueno, en la próxima, gracias. ¿Qué pasó con Buzzi? ¿Qué pasó con Ponti? Porque ellos empezaron y tuvieron esa enorme maravilla y ese producto tan maravilloso como este libro y otras cosas, hacían embajadas, hicieron muchísimas casas. Buzzi terminó separándose de Ponti porque Ponti era un hombre, a pesar de que el clasicismo fue su escuela común, Ponti era un hombre que miró hacia el futuro dentro de su clasicismo. Buzzi simplemente él rehuyó la modernidad completamente, se fue al pasado. Terminó haciéndole las casas a toda la alta burguesía industrial de Italia entera y a toda la nobleza, porque él se movía en eso. Terminó comprando un terreno muy cerca de Porterni, que perteneció donde estuvo San Francisco de Asís orando en una ermita. Él compró eso justamente porque un amigo se lo recomendó, y se retira en los años 40 completamente. Él hacía sus embajadas, hacía la casa de los Volpi en el Circeo, cerca de Roma, por ejemplo, es esta. Eso fue hecho en 1900. Él mira al pasado. Esta copa, por ejemplo, de Benigni la compró Mussolini en una de las trienales de Monza, porque ellos eran los promotores de las trienales, tanto Giornotti como él. Ese ciprés que ven aquí, le cayó un rayo y él decía que en la Scarzuola, él hizo su casa fantástica de allí, el Teatro del Mundo, él entendió su clasicismo y lo construyó. Además, él pasó los últimos 24 años de su vida los pasó allí. Era un gran gastrónomo. En todas las embajadas, por ejemplo, allá hay dibujos de cocineros en Tokio. Cuando él se iba a las embajadas, él le encantaba, después de que dibujó todo lo del libro, él quedó con esa manía de dibujar cocineros en faena, ¿no? A él se le debe la Terrazza Martini, la idea de la Terrazza Martini. Realmente él fue muy internacional, terminaba todos sus críticos de arquitectura, terminaban su crítica en Vogue o en Harper's Bazaar. Pero realmente, y él fue un hombre muy internacional, pero realmente Ponti fue muy diferente, porque Ponti miró al futuro. Ponti, esta investigación para mí fue sumamente agradable, porque yo a lo mejor estoy diciendo una estupidez y a lo mejor yo terminé entendiendo que la victoria de Samotracia es la entrada de esta casa, es la síntesis de la victoria de Samotracia. Y ese fue el clasicismo de Ponti. Y miren la genialidad de este hombre, que para dedicarle a Nala esta maravilla de casa, Nala no podía entrar en su casa sino a través de una victoria alada. ¿Por qué? Porque esta casa es ingrávida, esta casa tiene 60 años despegando como un platillo volador hoy. Y fíjense el mestiere como le viene desde los años 30 y el oficio, y lo plasma en esa mesa y con todos los artistas que él promovió. Ponti fue un genio, fue mucho más allá de lo que estamos viviendo, esta maravilla de Nala. Yo quiero celebrar hoy que se cumple en una noche tan especial como esta, en los 60 años y en las bodas de diamante, que fue la forma preferida de Ponti. Quiero elevar un brindis a las almas de Nala, de Armando, de Giovanni y de Giulia, por habernos regalado esta inmaculada criatura hoy día de la Inmaculada Concepción.